se remató cuando el presidente, como usted señala en un trino, le quitó el respaldo a la reforma. Nos hicimos un autogol con la reforma política. El presidente Gustavo Petro anunció en las últimas horas su rechazo a la reforma política que meses atrás él mismo había presentado en el Congreso de la República. Unas horas antes de este debate, que sería pues realmente definitivo para la reforma en la Comisión Primera del Senado, pues el presidente escribió en su cuenta de Twitter: en la reforma política no queda ningún tema progresista. Y con esta declaración, pues la reforma liderada por el presidente del Congreso, el señor Roy Barreras, ha fracasado. Estamos con él. Gracias, presidente del Congreso, por estar con nosotros por fin en este canal. Muchas gracias, María Camila. Un saludo a los internautas, a los televidentes, a los que nos siguen, y con mucho gusto para darle detalles de esta crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué crónica de una muerte anunciada, presidente? ¿Por qué fue Le voy perdiendo a, apoyo en la reforma hasta que ya se quedó solita? le voy a poner un símil a propósito de que la selección Colombia acaba de empatar con Corea. Yo creo que hoy es un día para estar triste. Yo estoy triste porque veníamos ganando por goleada en el primer tiempo de este partido. El semestre pasado aprobamos todas las reformas con una amplia mayoría. Y ahora, empezando el segundo tiempo, nos hicimos un autogol con la reforma política. ¿Qué ocurrió? El partido verdaderamente empezó el miércoles pasado. Quiero reconocer el trabajo de la oposición, que aprovechó que no estábamos los ponentes, ni Ariel Ávila ni yo. En mi caso, por lesión, no pude jugar ese partido. Y ellos hicieron una avanzada incontenible que se remató cuando el presidente, como usted señala en un trino, que es, digamos, el dueño del equipo, le quitó el respaldo a la reforma. Ayer era inevitable el autogol. En esas condiciones, pues la reforma, que es una reforma para arrancar de raíz el sistema clientelista, los que estuvieron en la tarea de hundir la reforma, pues están apostando a que todo siga igual. Y yo le pregunto a sus internautas, ¿les parece que es limpio el sistema político colombiano de una lista abierta, compradora de votos, clientelar, de clanes, de gamonales, de microempresas electorales que se arrancan de raíz con la lista cerrada? Pero no es la primera vez. Yo estoy defendiendo la lista cerrada desde hace 7 años. Es un compromiso del punto 2 del acuerdo de paz, limpiar la política, y vamos a perseverar en ella porque este primer tiempo apenas está empezando y vamos a cumplirle a los colombianos. Nos vamos a concentrar ahora en ganar el partido por Colombia, que son las reformas sociales profundas para hacer que este país sea más justo y en paz. Y el gobierno no se acaba el 20 de julio, tenemos 3 años para cumplirle a Colombia y habrá reforma política, una reforma política profunda, seria, que tiene que contener la lista cerrada para arrancar el clientelismo de raíz. Es que de entrada la reforma política, muchos decían, congresistas hasta del mismo partido de gobierno, decían que había miquitos, orangutanes por allí. Y no hablamos de las listas cerradas, no hablamos de la financiación estatal de las campañas, hablamos de la posibilidad de reelegirse después de estar un periodo por fuera, ser ministros y volverse a reelegir y tener su curul allí. Hablamos de otros micos que presentaron allí. ¿Quién presentó esos micos? Primero, hay una falsedad absoluta al decir que son micos. Hubo una lectura estigmatizante y, debo decir con respeto, ligera y superficial, por ejemplo, de parte de la representante Catherine Miranda, que fue fuego amigo. Porque lo que hay, si estudiaran de fondo, en lugar de solamente hacer declaraciones superficiales, entenderían que la propuesta de su compañero de partido, Ariel Ávila, es una propuesta sana, es un avance al régimen semiparlamentario. Les comparto a los internautas. En todos los países de Europa, en todas las socialdemocracias, en Estados Unidos, por ejemplo, Obama era senador y fue presidente, Hillary Clinton era senadora y fue secretaria de Estado, lo mismo John McCain, todos los miembros de los gabinetes españoles, franceses, ingleses, son miembros de sus gobiernos porque el partido de gobierno gobierna, los partidos de gobierno gobiernan. Aquí les parece insólito. Prefieren que los presidentes de turno, no este, sino todos, lleven al gabinete a sus amigos, amigotes, parientes, familiares, vecinos, sin ninguna representación política. Permitir que los partidos gobiernen es un avance hacia el sistema semiparlamentario que le quita poder al presidencialismo. Es una buena medida y yo por eso apoyé la propuesta de Ariel Ávila. Pero además es falso, absolutamente falso que fueran micos, porque los micos son normas clandestinas, oscuras, que están escondidas en los incisos para que nadie las vea.
Estas propuestas fueron transparentes y abiertas desde que el gobierno radicó la reforma. En el primer texto están las reformas. Y también es una mentira del tamaño de una catedral que había un mico para reelegir a los congresistas. Falso. Como estábamos cerrando las listas, había que darles garantías de que los dueños del bolígrafo no los excluyeran y les quitaran el derecho a elegir y ser elegidos. Y por esa razón lo que se garantizaba era su aval en las listas, que es lo que ocurre hoy. Es una tontería, el artículo podía desaparecer. Todos los representantes a la Cámara que están hoy encabezaron sus listas, salvo aquellos que eligieron más de uno, pero todos encabezaron sus listas y las van a volver a encabezar. Estábamos dándoles solamente un seguro para que fueran a las urnas, nadie los iba a reelegir inmediatamente. Mentira, estigma, una mancha sobre la reforma del fuego amigo, que era un examen absolutamente superficial y poco profundo. Pero vamos a insistir en la reforma. Esos dos elementos no importan. ¿Cuáles importan, María Camila? La lista cerrada, la financiación estatal, la autoridad electoral independiente, eliminar la circunscripción nacional de Senado, limitarla, que convirtió las campañas de Senado en costosísimas, con lista abierta, financiada por narcotráfico, por corrupción. Es una perversión esa mezcla. Y además eliminó la representación. Senadores tienen votos en todo el país y no le responden a nadie. Y el voto único partidista que presenté, esta es la quinta vez que intentamos la reforma. Un voto en el que quien encabeza la lista al Senado es el candidato presidencial, quien encabeza la lista al Consejo, a la Asamblea, es el alcalde o el gobernador, para darle responsabilidad política. Pero las clientelas, los compradores de votos, los clanes, los gamonales, no quieren que les cambien las reglas de juego y se acompañaron esta vez de los youtubers y de la gente que vive de los likes, que también le temen a la lista cerrada porque piensan que los dueños del bolígrafo no los van a poner en los primeros renglones. Fue una visión egoísta, pero Colombia necesita limpiar la política y la vamos a limpiar de clientelismo. Tenemos 3 años para hacer la reforma y cumplirle a Colombia. Esta mañana Félix de Bedut escribía en un trino que en otro caso de misterio sin resolver, el extraño caso de la reforma política que nadie presentó, que a nadie le gustaba, que nadie la defendió y que llegó caminando solita al Congreso de la República de Colombia. Al final, ¿esto fue lo que pasó? No, es clarísimo. La reforma fue radicada por el gobierno, por el señor ministro Alfonso Prada, con todos los artículos de manera abierta y transparente. Insisto, es una falsedad y una mentira que hubiera amigos. Es un examen superficial y estigmatizante para obtener likes. Esa reforma tiene un dueño, que es el gobierno. Yo tengo la tarea como presidente del Congreso y comprometido con el cambio de impulsar esa reforma. Si no hay cambio contra la corrupción más importante que arrancar el clientelismo de raíz. No se pudo esta vez, pero vamos a perseverar en él. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué terminó traumatizándose la reforma, para ser completamente franco? Porque los clientelistas ganaron, se acompañaron de los youtubers que les gustan los likes con examen superficial, hicieron unas mayorías, la oposición aprovechó nuestra ausencia, porque estaba en un procedimiento de quimioterapia y no pude estar en esa sesión, y avanzó hasta que se produjo el autogol. Pero el autogol, el golpe definitivo, es que el propio gobierno le quitó el respaldo. Sí, claro. El presidente nunca defendió la reforma realmente, la política. Usted nunca escuchó al presidente en estos 7 meses hablar de la reforma política como una de sus prioridades. Era la salud, la laboral, la pensional, pero la reforma quedó radicada por el gobierno y abandonada. Y finalmente le dio la estocada final con su trino, no había nada que hacer. Habrá que hacer un consenso para que tanto el Congreso como el gobierno comprenda que no hay cambio si no se limpia la política. Y se limpia con la lista cerrada y con la financiación estatal, con la autoridad independiente, para arrancar el clientelismo de raíz. Estamos cansados de la politiquería y de la corrupción, sobre todo en las regiones. Estamos a puertas de unas elecciones regionales en octubre. ¿Qué va a pasar de acá a octubre, Pues que senador? lograron evitar limpiar la política y van a tener unas cuantas jornadas más de corrupción y de compra de votos. Es que hay que ser, nadie se atreverá a negarme que hoy, salvo que sea un hipócrita, lo que ocurre, sobre todo en las regiones más populares, aprovechando la pobreza de la gente, aprovechando la falta de educación política, la necesidad de las personas, les cambian el voto por un billetico de 50.000 o por una teja de zinc o por un tamal. Pues ahí está el caso de Aida Merlano, pero Aidas Merlanos hay montones por toda Colombia, compradores profesionales de votos. Ese ciudadano no vota por una idea, no vota por el cambio, no vota por la reforma a la salud, no vota por la reforma agraria, vota por el billetico que le dan. Y eso ocurre porque cada candidato es una microempresa electoral y compra votos para sí mismo. Arrancar ese clientelismo de raíz para que la gente vote por ideas, por el logo, por partidos que signifiquen la libertad
o el orden, o el medio ambiente, o lo que quieran, pero que tengan significado. Es la lista cerrada, como ocurre en la inmensa mayoría de países. El pacto histórico, nuestra coalición, demostró que podíamos con lista cerrada tener un significado, que es el cambio, y elegir 20 senadores y la mitad mujeres. La reforma política exigía la paridad de género. Yo dije muchas veces que lo único que me importaba en la reforma era la lista cerrada Eso paritaria. es cierto, eso es Y cierto. resulta que gracias al pacto histórico aumentó el porcentaje de mujeres a más del 30% en el Congreso. Pero necesitamos que eso sea universal, que todos los partidos se vean obligados a que la mitad sean mujeres. Eso es lo que queremos con la reforma. Eso fue lo que hundieron ayer, pero vamos a perseverar y al final habrá reforma y más profunda. Pero, ¿qué van a hacer de distinto para que la presenten y que el presidente la apoye y que sea una prioridad para el presidente y que el partido de gobierno la apoye y que todos los partidos la apoyen? ¿Qué van a hacer de Primero, distinto? Algo tienen yo, que cambiar. claro, yo creo que dos cosas. Primero, presentarlas sin afanes electorales. Es que coincidió, yo lo advertí desde el año pasado, que si no se presentaban las reformas a tiempo, el año electoral las iba a contaminar. Entonces, una reforma en pleno candidatura electoral de todos esos candidatos, pues no les gusta porque les cambian las reglas de juego en la mitad del partido. Pero la otra cosa es que hay que hacer, como decíamos ayer con el ministro Prada, un gran acuerdo nacional para explicarle a la gente que el cambio implica limpiar la política, sino la podredumbre de la política es desde el origen. El que gana comprando votos después llega a robar para pagar esos votos, o está comprometido con los contratistas, o tiene otros jefes que son sus financiadores y no el pueblo colombiano, o sus intereses personales. Cuando hay una lista cerrada, ya los intereses personales no juegan, sino los del partido comprometido con una agenda legislativa de cara a los colombianos. Y si ese partido azul, verde, rojo o amarillo le incumple a los colombianos, los ciudadanos lo castigan en las urnas. Así debe funcionar. Y yo sí insisto, como decía Alfonso López Miquelsen, en avanzar a un régimen semiparlamentario, donde los partidos de gobierno gobiernen y asuman la responsabilidad. No puede ser que ocurra como, por ejemplo, la señora Concha Baracaldo, para poner un ejemplo de este gobierno, pero en todos los gobiernos hay esos ejemplos. ¿A quién le responde la señora? Si no corresponde a ningún partido, si no ganó las elecciones. Pero pasó con muchos casos. Nosotros teníamos, por ejemplo, la responsabilidad de respaldar en el gobierno Santos, para hablar del gobierno nuestro, a la ministra Gina Parodi, por ejemplo. Pero Gina Parodi era una mujer con méritos propios, cercana al círculo del presidente, pero realmente no representaba ningún partido. O Juan Mm. Carlos Pinzón, o David Luna en el gobierno pasado, que es un buen senador, pero fue ministro por el Partido Liberal, porque era una coincidencia de amistades, y ahora es senador de otro partido, del Cambio Radical. Yo creo que hay que ponerle seriedad a la política, y por eso la lista cerrada es la que permite que los partidos de gobierno asuman la responsabilidad y gobiernen, y eso se hace con ese paso al régimen semiparlamentario.